Cristianismo primitivo y paideia griega. Capítulo primero. Primer encuentro. Este libro aborda el tema del cristianismo en su relación con la cultura griega, tal como ésta era cuando apareció la religión cristiana. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, los eruditos en teología cayeron en cuenta de que la civilización griega ejercía profunda influencia en la mente cristiana. El proceso de cristianización del mundo de habla griega dentro del Imperio Romano no fue de ningún modo unilateral, pues significó la helenización del cristianismo. La palabra helenismos, que es un sustantivo derivado del verbo helenizo, hablar griego, significaba originalmente el uso correcto de la lengua griega. Con el uso del griego penetra en el pensamiento cristiano todo un mundo de conceptos, categorías intelectuales, metáforas heredadas y sutiles connotaciones. Primero, el cristianismo era un movimiento judío y los judíos estaban ya helenizados en tiempo de Pablo, estuvieran en la diáspora o en Palestina, manejados sobre todo por la aristocracia judía y los comerciantes. Segundo, la porción helenizada del pueblo judío fue hacia la que se volvieron los misioneros cristianos. Respecto a este punto, los que no se convirtieron al cristianismo tenían sus propias sinagogas helenistas en Jerusalén, y fue hacia ellos que dirigieron la actividad misional los helenistas cristianos. De hecho, los 7 elegidos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5, llevan nombres griegos: Esteban, Felipe, Nicanor, Prócoro, Timón, Pármenas, Nicolás. Todos ellos seguramente eran representantes especiales de los miembros de habla griega de la comunidad. El nombre de la nueva secta, Cristianoi, se originó en la ciudad de Antioquía, donde judíos helenistas encontraron el primer campo de actividad de la misión cristiana. Toda la actividad misional de Pablo se basa en el hecho de la formación previa en el idioma griego de gentiles en el culto judío de las sinagogas de la diáspora. Ambos, cristianos y judíos, citan el Antiguo Testamento según la tradición griega de la Septuaginta. La epístola, los hechos o praxeis, actos y doctrina de los hombres sabios y famosos, la didaje, el Apocalipsis y el sermón, que es una modificación de la diatribe y dialexis usada por filósofos populares cínicos, estoicos y epicúreos, son todas formas literarias griegas preexistentes. En la epístola a Santiago aparece una expresión claramente órfica, rueda de la creación. Se puede establecer, además, una semejanza entre lo que se halla en el pastor de Hermas: apártate del exceso de acciones y verás cómo jamás pecarás en nada, y lo escrito antes por Demócrito en un tratado griego titulado sobre la paz del ánimo: si deseas gozar de la paz de ánimo, no emprendas demasiadas actividades. Pablo, en su labor misional, desarrolló una actividad protréptica, usando formas de literatura y habla griegas al dirigirse a los judíos helenizados, como aparece en Eutidemo de Platón. De hecho, la palabra conversión está tomada de Platón, para quien la aceptación de la filosofía significaba un cambio de vida. Este tomar prestado el argumento de sus predecesores fue decisivo para el futuro del cristianismo. El autor de Hechos de los Apóstoles lo vio claramente cuando relata la visita de Pablo al Areópago ante un auditorio con presencia de filósofos epicúreos y estoicos, usando precisamente argumentos estoicos para convencer a su público. En el libro apócrifo Hechos de Felipe aparece calcada la escena de Pablo en el Areópago, pero bajo el nombre no de Pablo sino de Felipe, y allí Felipe expresa: he venido a Atenas a fin de revelarles la paideia de Cristo. Así, el cristianismo aparece como continuador de la paideia griega clásica y se muestra como una versión superior, pues Cristo es el centro de una cultura nueva. Capítulo segundo. San Clemente Romano. Con la carta de San Clemente Romano a los Corintios, escrita en la última década del siglo I, se puede constatar el cambio sufrido en la mentalidad cristiana transcurridos 30 años de la muerte de Pablo. Clemente, obispo de Roma, se dirige a los corintios como representante de la iglesia que tiene mayor autoridad. Clemente predica a los corintios la importancia de la concordia y advierte los peligros de la discordia y la estasis, por medio de múltiples ejemplos. La concordia, o monoia, había sido el tema sempiterno de las guías pacifistas y de los educadores políticos, de los poetas, los sofistas y los estadistas de la época clásica de la polis griega. En época romana, la concordia llegó a ser una diosa. Encontramos su efigie en las monedas romanas. Era invocada en las ceremonias nupciales privadas, en los festivales de ciudades enteras y por los gobernantes del Imperio Romano.
San Pablo, en su carta a los Corintios, había relatado la famosa historia de la pugna que surgió una vez entre las distintas partes del cuerpo que se negaron a cumplir con sus funciones especiales dentro del organismo hasta que se vieron obligadas a reconocer que son partes de un cuerpo único. Este relato se estructuró a partir de los relatos que Menenio Agripa contó a los plebeyos de Roma cuando éstos abandonaron la ciudad y se dirigieron al Monte Sacro tras decidir que no querían vivir con los patricios. Ahora bien, Clemente en su carta presenta pruebas distintas. Hace una lista de todos los ejemplos de cooperación pacífica en el universo. Un argumento como este se halla en las Fenicias de Eurípides, en la que Yocasta trata de convencer a Eteocles de que la cooperación pacífica con el desterrado Polinices es el único camino que se puede seguir. San Clemente usó una fuente estoica en este caso. En ella se brindaba una alabanza entusiasta de la paz y armonía como señora que gobierna toda la naturaleza, desde el día y la noche, y los movimientos ordenados de los cuerpos celestes hasta las criaturas más pequeñas, hormigas y abejas, por ejemplo, como una maravillosa comunidad social. Del importante documento de San Clemente surge ya todo un sistema de virtudes cristianas. Su concepto de cristianismo está más cercano a la moralidad estoica que el espíritu de San Pablo en su epístola a los romanos. La interpretación del cristianismo como un idealismo ético en esencia puede encontrarse en el Nuevo Testamento mismo, a través de las llamadas epístolas pastorales. En la carta clementina hay, además, una concepción de la Iglesia que está en el polo opuesto de la de los Corintios. Las largas y fuertes declaraciones sobre la concordia y la unidad revelan la convicción fundamental de que la religión cristiana requiere una disciplina semejante a la de los ciudadanos de un Estado bien organizado, penetrados por un mismo espíritu común a todos. Se da por supuesto en la carta que la anarquía de los corintios requiere tal amonestación pública y que sólo la Iglesia de Roma tiene, dentro del mundo cristiano, la autoridad y el derecho de actuar como voz pública en tal caso. San Clemente en su carta recurre a la paideia clásica. La concepción orgánica de la sociedad adquiere un sentido casi místico al ser interpretada de la manera cristiana como unidad en el cuerpo de Cristo. Tras señalar en el capítulo 37 el paralelo con el ejército romano y su disciplina jerárquica, San Clemente se vuelve a la tragedia griega y cita a Sófocles o Eurípides. Los grandes no pueden existir sin los pequeños, y estos, a su vez, no pueden existir sin los grandes. Estas palabras las había mencionado Sófocles en el famoso coro de su Áyax y en Eolo de Eurípides. Pero en San Clemente esta experiencia va unida a la afirmación general de que esto se debe a que hay una mezcla apropiada en todas las cosas que hace posible su uso práctico. La palabra usada por Clemente y Eurípides es sincrasis. Dicha palabra era usada en el pensamiento médico primitivo para referirse a algo que, aunque compuesto de dos o más elementos, era incorporado en una unidad indisoluble y equilibrada. Los pensadores políticos y sociales llegaron a usar la palabra para describir su ideal de unidad política como una sana fusión de elementos sociales en la polis. San Clemente afirma que esta unidad es natural, comparada con la relación entre el cuerpo humano y sus partes. San Clemente no repite los conmovedores detalles del himno paulino a la Agape, que desde luego los corintios se sabían de memoria. Solo destaca la importancia de las menores partes del cuerpo humano para la vida de todo el organismo, cerrando su argumentación en forma triunfal al final del capítulo 37 con la afirmación de que todos conspiran, en griego simnei. La cabeza sin los pies no es nada, y nada son igualmente los pies sin la cabeza, y todos conspiran y todos se ordenan de consuno a la conservación de todo el cuerpo. De nuevo tenemos aquí uso de conceptos verdaderamente griegos. El verbo simneo significa tener un neuma o espíritu común. El neuma permea y anima todo el organismo del cuerpo. Esta idea proviene de la medicina griega. Hipócrates, en su libro sobre la alimentación, afirma: una confluencia, una conspiración, todo en simpatía uno con otro. De Hipócrates pasó a la filosofía estoica. No obstante, lo que era en un principio una explicación de la vida orgánica en el cuerpo humano, fue transferido por los estoicos a la vida del universo. Todo estaba permeado por el neuma vivificador, de acuerdo con la teoría estoica de la physis. La idea de la sincrasis o de la simnoia van juntas, y revelan tener un mismo origen, una misma fuente filosófica, consagrada al problema de la armonía política en la sociedad humana.
La paideia debe de haberle parecido a San Clemente la justificación verdadera de su escrito a los Corintios. La Septuaginta habla con frecuencia de paideia. Ahí significa aún lo que el original hebreo entendía en los pasajes citados por San Clemente, el castigo del pecador que trae consigo un cambio de espíritu. Pero Clemente aplica un nuevo significado a la palabra. La paideia de Dios o paideia de Cristo son una gran fuerza protectora en la vida del cristiano. Aquí paideia se usa como sinónimo de la suma total de todos los logia de la tradición escrita. Este sentido de la palabra paideia también aparece en la segunda carta de Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. No cabe duda de que lo que toma en su carta de una gran tradición filosófica y de otras fuentes paganas está incluido en este concepto omnicomprensivo de paideia divina. Estas verdades y afirmaciones generales de los poetas y pensadores griegos que San Clemente incorpora a su paideia cristiana son testimonios corroborativos y destacan con el carácter de paideia de su obra.